hermano, ahí en su lugar, inclina su rostro, vamos a presentarnos delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y en reverencia a tu palabra, Señor, nos presentamos delante de ti para darte la gloria, la honra y la adoración, Señor. Ya trajimos ofrenda monetaria, ya trajimos, Señor, ofrenda de palmas, ya trajimos ofrenda de labios, Señor, ya te cantamos, ya nos gozamos. Ahora, Señor amado, te pedimos que nos prepares para este banquete, este alimento espiritual que vamos a recibir hoy. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor bendito, prepares el ambiente espiritual, que tú limpies, Señor amado, todo lo que nos esté estorbando en nuestra mente, algún pensamiento, algún recuerdo, alguna distracción, cualquier cosa, Señor amado, que no nos permita estar enfocados y concentrados en este momento. Quítalo, Señor, quítalo en medio entre tú y nosotros para que podamos recibir esta palabra. Te pido, Señor amado, que hables a través de este siervo tuyo, Señor, que lo uses para transmitir lo que tu palabra dice, Señor, no lo que mi intelecto, mi sabiduría humana quiere transmitirles, sino lo que tu Santo Espíritu, Señor, ha preparado hoy para nosotros. Gracias estamos una vez más, Padre mío, por mis hermanos, nuestros amigos, congregantes, por los que no pudieron venir, Señor amado, bendíceles también, Señor, y que reciban un alimento espiritual en este domingo, Padre Santísimo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, hermanos, Santa, nada más de tomar sus lugares. Estamos predicando, hermanos, acerca de nuestra identidad en Cristo. Hemos tratado de no abordar estos temas de la misma manera como se han tocado siempre, porque hemos hablado, hermanos, algunas cosas, por ejemplo, que identidad en Cristo no tiene nada que ver necesariamente, porque al menos muchas ocasiones yo escuché que se enseñaba así, sobre todo a la juventud, que tu identidad tenía que ver con la forma en que te vestías, tu identidad tenía que ver con el ministerio en el que servías, tu identidad tenía que ver con el lenguaje que utilizabas cristiano o el léxico cristiano, porque ya no podemos decir qué onda, porque es del diablo. Tenemos que decir paz de Cristo. Entonces se nos enseñó que todo lo que tiene que ver con identidad cristiana tiene que ver con obras que yo tengo que hacer para yo sentirme cerca de Dios. Pero identidad cristiana tiene que ver más allá de algo que se me impone, que yo haga, de algo que me dicen, que yo siga para pertenecer a un credo, para pertenecer a una iglesia, para sentirme parte de una comunidad. Identidad tiene que ver cuando en ese momento en el que nadie te está viendo, en ese momento en el que tú puedes elegir lo malo o lo bueno, eliges lo bueno o eliges lo malo. Ese realmente es identidad cristiana. Porque tú puedes traer todos esos adornos que te enseñan en tu iglesia, puedes quitarte y ponerte cosas que en tu iglesia te dijeron que no lo hicieras, pero en el momento de la verdad, donde eso es superficial, ahí es donde tú eliges si a pesar de obedecer todo eso, decides fallarle al Señor. ¿Estamos aquí, iglesia, todavía? Sí, muy bien. Entonces, entre todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, como parte de ese pueblo que Él escogió, que Él llamó, es que dice la Escritura que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Dile que tienes por un lado, somos embajadores del reino de Dios. Y no quisiera hablarte de un lugar especial, de privilegio, donde tú llegues, te tienen que aplaudir, donde tú eres alguien especial y échale ganas, ¿va? Porque tú eres un embajador, eres alguien importante para Dios. Amén. Somos alguien importante para Dios. Pero más allá de entender eso, hermanos, tiene que ver con el papel que realmente estamos jugando aquí en la tierra. Porque puede haber mucho cristiano que sí se siente seguro de su fe, se siente seguro de su cristianismo, viene a la iglesia cada domingo, viene a la oración, se congrega en una célula, pero no hace más. O sea, realmente no representa los intereses del reino de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque si somos embajadores es porque representamos algo. Un embajador, ¿qué hace? Ve por los intereses de su nación en el país en el que está. Entonces nosotros como embajadores del reino de Dios tenemos que ver por los intereses del reino de Dios en el lugar en el que yo me pare. En mi trabajo, en mi escuela, en la iglesia, con mis vecinos, con mi familia, donde sea que yo esté, yo debo de entender algo. Yo tengo que representar dignamente el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hay ocasiones, hermanos, en que tenemos muy presente eso. Hay ocasiones en las que no nos damos cuenta, en las que no entendemos el peso que se está depositando sobre nosotros y precisamente cuál es ese papel que Dios quiere que juguemos aquí en la tierra. Y leyendo semanas atrás este pasaje de la Escritura me llamó la atención algo que ahorita vamos a ver, de cómo el Señor liga todas las cosas. Pero primero, hermanos, ¿en qué somos nosotros entonces embajadores, colaboradores, partícipes del reino del Señor? En que tenemos que evangelizar al mundo. Cuando hablamos de que el reino de Cristo se establezca en la tierra, hermanos, hemos predicado semana atrás, no se trata de un estado político, no se trata de una nación,
como las conocemos hoy. Se trata de establecer el reino de Dios en el corazón de cada aquel que se acerque a Él. Ese es realmente donde está el reino de Dios, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearan por mí. El reino que el Señor vino a establecer es un reino espiritual en el corazón de cada creyente. Grábese eso, por favor, y anótelo por algún lugar. El enemigo, hermanos, siempre ha buscado la manera de hacer que nosotros como iglesia dejemos de hacer esa obra. Nosotros vamos al libro de los Hechos, vamos a dar cuenta que la iglesia era una iglesia que no tenía un templo. Pastor, la palabra dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Sí, el templo judío, donde se reunían a debatir con los judíos y a predicarles de Jesús. Pero la iglesia de Cristo que él fundó jamás levantó un templo. La escritura dice que predicaban en las casas. Vemos la historia, se reunían en las catacumbas. La iglesia nunca se encerró en 4 paredes. Vino Roma, estableció el modelo metropolitano y entonces hizo catedrales. Y la iglesia pasó de estar en las cuevas, en las casas, en la calle, a encerrarse en un templo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Semanas atrás, hermano, también predicamos que el templo que el Señor quiere es la iglesia. No las 4 paredes. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, donde el Señor quiere hacer morada con nosotros. ¿Me sigue, iglesia? ¿O le paramos? Ok. Bueno, entonces, el enemigo siempre va a tratar, hermanos, de que nosotros nos desenfoquemos de esa misión, nos sintamos cómodos, pero un embajador nunca está sentado. Un embajador siempre tiene algo que hacer, siempre tiene algo que estarse moviendo. Hermano, usted no puede decir simplemente, está lloviendo, no voy a ir a la iglesia, ni que fuera azúcar para que se me derrita en el camino. Ya se la curan cuando los hermanos cuando me escuchan, ¿verdad? Pero hermano, no podemos decir, me dolió la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Me sentí mal, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si el domingo usted se sintió mal y no vino a la iglesia, pero en toda la semana no dejó ir a trabajar, hay una incongruencia ahí. ¿Por qué no dejó ir a trabajar? Porque su interés le dice, si no voy a trabajar, no me van a pagar. Y está bien, qué bueno que usted se esfuerce y va a trabajar. Y si trabaja tiempo extra, gloria a Dios. Los cristianos debemos ser los más trabajadores y disciplinados. Yo no le reprendo eso, yo lo que le reprendo es, el domingo que viene 2 horas, estar aquí sentado en la refri, le está cantando el coro celestial aquí a usted. El pastor cuenta chistes. Y me dice, no fui a la iglesia porque me sentí mal, pastor. No, espérese, ahí hay un problema. Hay un problema de interés. No nos interesa tanto realmente el reino de Dios. Perdóneme que se lo diga así. Pero venimos a la iglesia, tal vez 2 horas, aquí el culto dura 2 horas a lo mucho. Estoy sentado, clima controlado, baño habilitado, agua, la tienda está aquí afuerita. No venimos a batir mezcla, hermanos. No venimos a echarnos un colado en un 3er piso, a pulmón, cargando la cubeta en el hombro. ¿Me sigue? Entonces, hermanos, el enemigo a veces trata de hacernos sentir en esa comodidad. El enemigo a veces te va a querer chantajear a través de otras personas. Te va a decir, ay, ¿a poco? Por ir a la iglesia no puedes estar hoy con tu familia. No, sí, claro que puedo estar con mi familia. Primero le cumplo al Señor, después voy y le cumplo a la familia. Porque vos lo mismo, la familia está reunida hasta las 8 de la noche, 10 de la noche, toda la tarde está la familia ahí viéndose la cara, criticándose unos a los otros, peleándose por el terreno, ¿quién se lo va a quedar? ¿O no? Pero aquí en la casa del Señor venimos 2 horas de la semana solamente. Venimos a escuchar un mensaje de parte de Dios. Venimos a recibir un alimento espiritual. Este tiempo, este momento, nadie nos los puede arrebatar, iglesia. Estamos aquí todavía. Entonces, me puedo hablar toda la tarde, hermanos, de tácticas y herramientas que el enemigo va a usar para que yo le pierda el interés y yo deje de verme en esa posición. Soy un embajador del reino de Cristo. En la semana, como no traigo nada que dar, entonces se me hace difícil compartir. No se puede dar lo que no se tiene. No puedo compartir lo que no tengo. No puedo transmitir a lo que no estoy conectado. Entonces, si en la semana yo no busqué del Señor, si el domingo no fui a la iglesia, si no tengo el hábito de la lectura, si no estoy en ese papel de que soy un embajador 24/7 y 24/7 trabajo para Dios, entonces ambiente en el que yo esté, voy a estar seco, vacío. Voy a estar con mis compañeros de trabajo, no voy a saber qué decir. ¿Por qué? Porque no tengo nada que decir.
¿Me sigue? Porque no estoy conectado con el Señor, como está diciendo, hey, tú eres mi embajador, dile a esta persona esto, habla con esta persona lo otro, ora por esta persona. ¿Me sigue? ¿Me va entendiendo lo que quiero decirles? Por eso decimos, ¿y por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo evangelizar? Porque hay un problema más de fondo. No es que no sepas palabra, no es que te falte estudio, no es que apenas tengo el kinder y trunco, pastor. Eso no tiene nada que ver. Es que nos falta tomar nuestro papel, iglesia. Pero ya estuvo bueno azotes, ¿va? Que sí, vamos a ver qué. ¿Por qué te digo esto? Porque mira cómo empieza esta escritura y lo que te digo que el Señor me hizo. Dije, wow, Señor, o sea, repetimos a veces los textos, nos familiarizamos tanto con la palabra, los tomamos como un dogma, los tenemos en la mente, pero a veces no entendemos hasta dónde la palabra nos quiere llevar. Dice 2 Corintios 5, del 16 al 18, de la siguiente manera. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, mira lo que dice la Escritura, ese fue el texto que dije, wow, cómo el Señor nos habla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Ese texto nosotros nos lo decimos cuando sentimos una lástima a veces, ¿va? Y sentimos esa lástima y queremos recobrar ánimo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y pues el camarada que viene todo deprimido y dice, sí, es cierto, el Señor me rescató. Y de momento nos sirve esa palabra. Pero continúa diciendo el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, esto de que soy una nueva criatura en el Señor, las cosas viejas que me acomplejaban, que me torturaban, que me aplastaban, que me juzgaban, que me perseguían, pasaron. Todas son hechas nuevas. Yo ya no tengo que cargar la vergüenza de mis errores del pasado. ¿Y esto quién me lo da? Me lo da Dios. ¿Pero por qué me lo dio el Señor? Para que yo llegue el domingo a la iglesia y me siente bien fufurufo. Y vivamos ese cristianismo fifí. Perdóneme que se lo diga así. De que voy a la iglesia, pero entre semana no convivo con nadie. Voy a la iglesia, pero no tengo nada que darle a nadie. El Señor me dio todas esas bendiciones, ¿para qué? Para reconciliarme con Él, para que yo no tenga culpa al acercarme a Él, para que yo no sienta vergüenza al acercarme a Él, pero a su vez, para que yo reconcilie a otros con Él. Y nos encargó a nosotros, dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. ¿Quién tiene que reconciliar al perdido con Cristo? ¿Los ángeles? No. La Virgencita menos. San Antonio, San Juditas, no. Dice la Escritura, es responsabilidad de la iglesia. Quisieran los ángeles tener el privilegio que tenemos nosotros de compartir con la gente el mensaje del Evangelio. O sea que todo eso que el Señor nos quitó, hermano, no es para que yo encuentre una posición cómoda en la iglesia. Es para que yo encuentre una posición incómoda en el mundo y diga, a ver, ok, Señor, ya me quitaste todo esto, ahora ¿quién hay que quitarle esto también? Ahora, ¿a quién tengo que darle yo todo esto? ¿Estamos aquí, iglesia, todavía? Amén. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Cuando la palabra habla de la reconciliación, en el idioma original, la palabra que aparece es catalazo, en el griego original. Pero esa palabra reconciliar, en el griego, hermanos, no se refería necesariamente a una reconciliación cuando dos personas están peleadas. Se refiere a un intercambio. Por ejemplo, cuando iban a intercambiar monedas que tuvieran el mismo valor, oro, plata, monedas griegas, romanas, etc., a ese intercambio se le llamaba catalazo. Es un intercambio. Después el apóstol lo utilizó para hablar de la reconciliación, pero originalmente esa palabra no se usaba para una reconciliación, un pleito, sino un intercambio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros la Escritura con esto, hermano? ¿De qué manera Dios nos reconcilió? Mira lo que el Señor nos dijo. Dijo, hijo mío, mira, vienes conmigo y fíjate cómo vienes. Iglesia, ¿cómo está usted el primer día que cruzó esa puerta que está ahí? O de la primera iglesia a la que usted fue. O si nació en cuna cristiana, ¿cómo estaba su familia cuando cruzaron por primera vez esa puerta? ¿En qué condición vinimos a Cristo? ¿De qué mundo veníamos? ¿De qué vida veníamos?
¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Hasta qué profundidad del lodo se metió para sacar mi vida de ahí y limpiarme con su sangre preciosa? Eso es lo que yo estoy diciendo. Ese fue el intercambio que yo hice. Mi santidad por tus pecados. Tu culpa por mi inocencia. Tu castigo por mi paz. Eso fue lo que Dios hizo en ese momento. Así nos reconcilió con Él. Intercambió todo lo que nosotros éramos para darnos todo lo que Él es. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Fallamos como cristianos, nos equivocamos, tenemos momentos difíciles, caemos, tropezamos, nos volvemos a levantar. Y eso el enemigo lo convierte en una carga. Pero el Señor dice: hijo, yo ya pagué por eso en la cruz. ¿Por qué te cargas? ¿Por qué permites que te pongan otro mote que no te corresponde a ti? Dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, a nosotros nos da la tranquilidad de saber que estamos bien con Dios? Que el pastor me tenga en una posición enfrente, que la iglesia me aplauda cada que predico, que los hermanos me quieran mucho. Lo que me hace estar en una posición de privilegio delante de Dios es la fe. Cuando dicen amén. Porque no hay obras que nosotros podamos hacer que justifiquen esa salvación. No hay nada que nosotros podamos agregarle a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces Él ya cambió por nosotros nuestra maldad. Él cambió nuestro pecado por su santidad. Él cambió nuestra paz por su sacrificio en la cruz del Calvario. No le debemos nada a Dios. No en el sentido altanero de a mí, que Dios que me reclama. No, Dios tiene muchas cosas que reclamarme. Pero Él se da el privilegio de decirme: mira, mi hijo, no me debes nada. Solamente cree en mí. Deposita tu fe en mí. Haz de mí el centro de tu vida. Eso es lo que Dios realmente está esperando de nosotros. Que ya no vivamos según la carne. Porque cuando estamos en el cielo, entonces yo ya no vivo muerto en mis delitos y pecados de acuerdo a las Escrituras. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ya no estamos en la oscuridad. Tenemos la luz eterna de Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Todo se hizo nuevo. Todo peso en nuestra vida, errores del pasado, limitaciones, traumas, vergüenza por una vida desordenada. Absolutamente todo, dice el Señor, yo ya te lo quité. ¿Por qué? Porque nosotros, iglesia, no tenemos el poder para vencer el pecado. Dios sabe que tú no tienes el poder para vencer la tentación. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Cuando dicen amén a esto, ¿qué es lo que nos habilita entonces para ser libres? Veíamos la semana pasada la gracia de Cristo. Una persona, hermanos, que no reconoce su pecado, una persona que no es capaz de decir necesito ayuda, es porque realmente no ha conocido la gracia de Cristo. Aquí quiero ver un paréntesis. Cuando te digo que la Escritura nos ha limpiado del pecado, hermano, y la gracia de Cristo está por sobre todas las cosas, yo quiero abrirte un paréntesis aquí en este momento y decirte algo. Eso no quiere decir que el Señor nos dé permiso de hacer de nuestra vida un papalote, como dijera el dicho de mi pueblo. El Señor demanda obediencia, el Señor también demanda cierto sacrificio, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, el hecho de que existe una gracia no me da mi derecho de vivir como yo quiera. Existe una gracia que me va a enseñar a dejar de vivir como yo quiero vivir. Pero es solamente a través de la gracia de Cristo sentir ese amor que no juzga, que no condena realmente. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué más vale la pena entonces? ¿Valdrá realmente, al sentir tanto amor de parte de Dios, valdrá la pena fallarle por hacer las cosas que el mundo quiere que yo haga? O sea, ¿realmente valdrá tanto la pena? Ese es el arrepentimiento, cuando valoras perder lo realmente importante. Como le pasó a David: Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame todo, pero tú no me sueltes. Quítame todo, pero tú no me dejes. Ya no me des más nada, pero que tu compañía esté a mi lado siempre. Y vemos desgraciadamente, hermanos cristianos, que prefieren caminar una vida en religión, en apariencias, pero totalmente alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no ha habido una reconciliación con la gracia de Cristo realmente. Porque no hemos entendido que Él quitó ese peso de nosotros. Él intercambió, no hay nada más que podamos hacer. Según de Corintios capítulo 5, versículo 19, la Escritura nos dice que el Señor entonces, ese juicio, ese peso que te estoy hablando, ya lo quitó. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. Y mira lo que la palabra dice aquí: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que cuando vienes al Señor arrepentido, el Señor no mira el pecado que hay en ti. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que la culpa nos hace ver ese pecado que hay en nosotros. El remordimiento me hace ver ese pecado y decimos, ¿realmente Dios me podrá perdonar? Pero lo que la Escritura nos está diciendo es que el Señor no nos tomó en cuenta nuestros pecados. No los miró, dijo, a ver, ahí viene mi hijo, él necesita que yo lo abrace. Entonces el Señor, hermanos, antes de decirnos, mira, sí, eres un embajador y todo lo que tú quieras, no te olvides lo siguiente: esa función tú la vas a ejercer a medida que ese peso se ha quitado de ti. Entonces, el Señor estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no viendo nuestros pecados, no viendo nuestras fallas, no viendo lo que hicimos mal. Y nos dice a la iglesia, ustedes son los encargados de reconciliar al mundo conmigo a través de la obra de Jesús en la cruz. Por eso, iglesia, te pregunto esta mañana, ¿realmente estamos viendo entonces como embajadores? ¿Qué nos impide ir con el que está perdido y decirle, oye, reconcíliate con el Señor? ¿Qué nos impide ir con aquel que no ha aceptado a Cristo como su Salvador? Trabajar con Él, orar por Él, ayunar por Él y decir al Señor, hazte cargo de Él. En ocasiones es ese pecado, que esa carga que nos hace sentir rechazados por Dios, que nos hace pensar que es mejor que alguien más vaya, es que puede haber más dignos que yo, es que puede haber más aprobados que yo, cuando la Escritura no habla en ningún momento de eso. Lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros tenemos esa responsabilidad porque el Señor ya pagó en la cruz. ¿Estamos aquí, iglesia, todavía? Entonces, cuando un cristiano, hermano, no ha entendido que por ese sacrificio, que Dios no toma en cuenta lo malo que hizo, sino lo que quiere hacer con él a futuro, entonces empieza a permitir que lo definan opiniones, empieza a permitir que lo definan dogmas, empieza a buscar su aceptación y su aprobación no en Dios, sino en juicios y en comentarios ajenos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Escritura nos dice, hermanos, que debemos de renovarnos conforme al Espíritu de nuestro entendimiento. El que esté leyendo el PowerPoint, creo que es la diapositiva 8, 8, perdón. 7, 8, ahorita búsquele. Entonces, nuevamente Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Porque usted vive condenado. Porque usted vive enjuiciándose. Porque usted vive señalándose. Porque usted vive cargándose, cuando la Escritura dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Entonces, ¿por qué yo me cargo cuando el Señor ya me quitó el peso que estaba sobre mis hombros? ¿Por qué yo le creo más a la culpa? ¿Por qué yo le creo más a los juicios que me dicen, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a cambiar, Dios no te va a dar una segunda oportunidad, Dios no te va a levantar, Dios no te va a restaurar? No hay condenación para el que está en Cristo. No hay condenación para el que vive en Él. No hay condenación para el que fue perdonado por Él. Entonces el Señor lo primero que quiere que nosotros entendamos, iglesia, es Él ya pagó el precio. ¿Y por qué pagó el precio? Para que nosotros llevemos ese sacrificio a otros. Para que nosotros llevemos esa muerte a otros. Para que nosotros llevemos esa reconciliación a otros. No para que estemos aquí sentados ocupando un lugar y peor aún, sintiéndonos culpables del lugar en el que estamos. No merezco estar en la iglesia, no merezco estar en ese lugar, no merezco estar en esa posición, no merezco que Dios me perdone, no merezco que Dios me cambie, no merezco que Dios me transforme. Peor aún, pasan cosas malas en la vida y decimos, algún pecado estaré pagando. Porque eso nos enseñaron, ¿verdad que sí? Mira, donde le falles al Señor, truenos van a caer sobre tu vida. El Señor que está sentado en el trono, mira, se te va a aparecer y agua. Por eso siempre les he dicho, hermanos,
Si yo tuviera la oportunidad, bueno, no de regresar, no regresamos jamás. Pero si mi hermanos, a esta edad, yo siguiera en el mundo, que espero no, nunca. Y a mí me hubieran hablado de Cristo, hermano. Yo hubiera pesado las cosas en balanza, porque vamos y le hablamos a la gente de Cristo y le decimos, el Señor te ama, murió por ti en la cruz, el Señor está desesperado porque vengas a Él, y ándale, mira, y casi nos le ponemos de rodillas a la gente para que venga a pedir a Cristo. Los discipulamos, los evangelizamos, los transformamos, y en cuanto la persona se entrega a Cristo, al primer error, el Señor te va a enjuiciar. Y ese Dios tan amoroso que me predicaron antes de venir a sus pies, ¿dónde quedó? O sea, Dios es un Dios vengativo, que cuando tú le falles, va a hacer que todo el cielo caiga sobre ti. Es un Dios que paga con el infierno. Cuando la Escritura lo que dice es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Repito, iglesia, yo no estoy diciendo vivan como quieran al garete, no, porque Romanos 8:1 también dice, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahorita llego ahí. ¿Qué quiere la Escritura entonces, hermanos? ¿Cómo se vive conforme al Espíritu? Acercándose al Señor. Hermanos, yo le puedo dar 10 normas de santidad para vivir aquí en la iglesia. No son suficientes, porque son cosas establecidas por el hombre. De acuerdo a las Escrituras, el testimonio de esos hombres y mujeres que están ahí en la palabra, la única manera en que el ser humano se puede santificar es estando cerca de Dios. Por eso el Señor dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y acércate confiadamente al trono de la gracia. El Señor sabe que en mí hay pecado, el Señor sabe que en mí hay culpa, pero ¿qué me está diciendo el Señor? Despójate de él. No esperes que alguien llegue y te diga, hey, si el Señor ya te perdonó, ponte a orar, ándale. No esperes cumplir un estándar de una iglesia, de una estructura organizacional hecha por hombres que para sentirse ellos que están haciendo las cosas bien ponen 1000 reglas que nadie puede seguir. Porque empezamos a vivir una religión. Muchos de nosotros hemos fallado. En el momento de regresar, yo siempre he dicho a los líderes, es más difícil hacer que un cristiano vuelva, que un cristiano se restaure, a ganarse un alma. Porque el cristiano está más consciente del error que cometió y es más la culpa que carga. Pero el Señor, ¿qué dice? Despójate de eso, quítalo de ti. Pero vengo impuro, quítalo de ti. Pero ¿cómo? No es una lucha que tú vas a hacer. Es simplemente siéntete consciente y seguro de que tú puedes doblar tus rodillas y en ese momento el Señor te va a escuchar. Tú puedes doblar tus rodillas y aunque haya pecado de ti, el Señor te va a atender. Y tú le vas a decir, mira, te confieso mis pecados, te confieso mi maldad, te confieso mis tentaciones, quítamelas. Porque solamente Él nos puede hacer libres. Eso es andar en el Espíritu realmente. Entregarle todo a Él, decirle, Señor, mira, cámbiame, transfórmame, renuévame, que sea de adentro hacia afuera. Y no al revés, como la religión nos ha enseñado. Que por fuera todo se vea bien, o que por dentro todo esté podrido. Por eso el Señor les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a ir de la ira venidera? Sinagoga de Satanás. Y muchas otras cosas que el Señor le decía. ¿Por qué? Porque era una clase social que se había aburguesado. Mientras estaba un pueblo que dice la Escritura que el Señor los miraba como ovejas que no tenían pastor. Entonces, iglesia, somos embajadores del reino de Dios. Y como embajadores del reino de Cristo tenemos una misión: reconciliar al mundo con Cristo. Pero usted tiene que reconciliarse con el Señor también. Deje la culpa de lado. Deje los sentimientos de suficiencia de lado. Cuando la Escritura aquí nos está diciendo en Romanos capítulo 5, versículo 20, que somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos, dice en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, cuando eras novio, ¿tronó con la hermana alguna vez? Decían por ahí, cuando la ven pasar con el ramote, así estuvo el perdón que va a pedir, dice. Hermanos, cuando alguien ruega, se humilla. Y cuando te están rogando, hasta te sientes como que, yo tengo el poder, humíllate más.
Y la queremos tener como la María del barrio, ¿no? La aventamos la de la cadena ahí para la lobby, para que con la boca la saquen. Esa ahí la vieron, ¿verdad? Ay, ay, ay. Cuando la Escritura nos está diciendo esto, hermanos, el Señor, fíjate nada más, nosotros a veces nos sentimos tan insuficientes. ¿Por qué? Porque le falla mi religión, le falla las reglas de mi iglesia, le falla mi liderazgo, le falla mi pastor, le falla a la gente que como yo falla. Y decimos, Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no me va a aceptar, Dios ya no me va a amar, ya hay un lugar para mí en el cielo, ya estoy condenado al infierno, y solo la misericordia del Señor, a ver si el Señor aquel día, a ver si me salva. Pero lo que la Escritura nos está diciendo aquí es que Dios nos está rogando. O sea, en lugar de que yo sé que se tenga que estar humillando para pedirle perdón al Señor y me reconcilie con Él, la Escritura me está diciendo que Él es el que me está rogando que me reconcilie con Él. O sea, todavía el Señor me está buscando a mí. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, no podemos permanecer indiferentes ante esa necesidad que el mundo tiene de ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo está pidiendo a gritos. Entonces, ¿por qué nosotros nos limitamos tanto, iglesia? Y nos llenamos de excusas que queremos disfrazar de lástima. Hay pastores que yo trabajo mucho. Hay pastores que vengo bien cansado. Hay pastores que yo no sé hablar como los hermanos que ya tienen tiempo ahí. Hay pastores que yo soy bien burro. Hay pastores que yo esto. Son pretextos. Son solamente eso, pretextos. Porque mire, la pasión de los apóstoles, hermanos, al momento de llevar esta reconciliación fue tanta que nada los limitó. El Señor les dijo, no lleven doble bordón, no lleven dinero de más, no lleven más que lo que van a vestir y para el camino. ¿Qué nos limita entonces a nosotros? ¿La economía? ¿Que alguien me aplauda? ¿Que alguien me critique? La comodidad de decir, pues ya estoy en la iglesia, ya todo funciona, todo el mundo hace, pues yo no vengo y me congrego. Los apóstoles entendieron algo, hermanos, porque mire, ellos dinero no tenían. Tenían todo un imperio persiguiendo el mensaje que ellos predicaban. Había guerra en ese momento, comodidades no había, estaban en cuevas, eran azotados, eran metidos a la cárcel, pero ellos estaban entendiendo algo, estaban hablando por el deseo del corazón de Dios. Ellos entendían que eran embajadores de ese reino por el deseo del corazón de Dios, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, yo te pregunto hoy, ¿tenemos esa pasión a Dios en nuestro corazón? Así, con esa misma pasión que los apóstoles tenían, que fueron hasta la muerte. Lo podemos ver en Esteban, murió siendo apedreado. Juan en Patmos recibiendo la revelación del Apocalipsis. Los apóstoles siendo perseguidos, azotados, encarcelados. Pero ellos decían algo, somos embajadores en nombre de Cristo, porque a través de nosotros Dios le está rogando al ser humano, reconcíliate conmigo, ven a mis pies, quítate toda la culpa que tienes ahí en tu cabecita que te hace sentir que no me mereces. Cada gota de sangre que se derramó en la cruz vale y vale mucho. Herejía del siglo XXI que andan predicando algunos cristianos tristemente por ahí. Nomás mi iglesia salvo, el Señor reprenda al diablo con esos pensamientos. Y pertenece a una iglesia que nació hace 80 años, 100 años. Entonces, en otros 1900 años para atrás, todo el mundo fue al infierno ya. O sea, de un plumazo mandaron a toda la humanidad al infierno. Hermano, la sangre que Jesús derramó en la cruz es tan valiosa que sigue corriendo hasta hoy. Amén. La sangre que Jesús derramó es tan valiosa que sigue teniendo peso hoy. Cuando yo le digo al Señor, Señor, no me puedes perdonar por lo que hice, ¿saben qué le estoy diciendo al Señor? Le estoy diciendo, tu sacrificio no fue tan excelente. Cuando yo no le creo al Señor que Él puede cambiarme, que Él puede limpiarme, yo le estoy diciendo, esa sangre no era para tanto. Tu sangre no es tan valiosa. Necesito algo más para yo sentirme satisfecho, yo a mí mismo.
Pero cuando Jesús en esa cruz dijo, consumado es, tetelestai, el sacrificio máximo fue entregado por todos nosotros. Y hermano, tú que ya le entregaste tu vida a Jesús, ya te bautizaste, tienes años en iglesia, pero sigues fallando. Déjame decirte algo. ¿Tú crees que el Señor no sabía que le ibas a fallar? Cuando el Señor estaba en la cruz, siendo el Dios del universo, como dice la Escritura, grande se manifestó en la piedad, Dios fue manifestado en carne, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Señor sabía todo lo que iba a pasar. ¿Tú crees que el Señor no sabía que un día te ibas a tropezar? Que el día que le entregaste tu vida y le prometiste servirle y guardarte, un día le ibas a fallar. Yo lo sabía. Claro que lo sabía. Y a poco el Señor dijo, bueno, para ese no, para los demás sí. El Señor dijo, consumado es. Y todos los que me acepten por medio de la fe, ese sacrificio es efectivo en sus vidas. Gloria a Dios. Son reconciliados conmigo por medio de la fe. Están en paz conmigo por medio de la fe, no por medio de sus obras. ¿Qué los va a ayudar a vencer entonces? La gracia del Señor. No las normas, reglas, disciplinas de una iglesia, sino realmente derramarse delante del Señor, decirle, Señor, tú diste tu santidad por mis pecados. Tú diste tu castigo por mi paz. Tú llevaste mis enfermedades a la cruz. Ahora permíteme que tu voluntad sea sobre mi vida. Porque nada me sirve decir que creo en ti cuando no te obedezco. De nada me sirve decir que quiero seguirte cuando sigo atado a lo que me condena. Yo quiero tu voluntad sobre mi vida. Porque eres mi Dios, eres mi Señor. ¿Y por qué voy a hacer lo que a mí me place hacer? Yo tengo que hacer lo que a ti te place hacer. Porque así lo mereces. Porque esa sangre que se derramó, así lo mereces ser. Pero cuando dejamos de ver a Dios como un ser que nos va a juzgar y lo empecemos a ver como un ser que nos va a amar. Y mejor aún, esas heridas, esas cicatrices van a servir para que otros se reconcilien con el Señor también. Porque cuando Jesús resucitó, hermanos, Jesús nos enseñó un cuerpo perfecto. Jesús nos enseñó un cuerpo glorificado. Jesús nos enseñó las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies. Jesús enseñó el costado. Jesús enseñó esos azotes que estaban en su espalda. El Señor tuvo que ser partido. Por eso les decía, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y aquí cada año hacemos una santa cena. Pero todos los días debemos recordar ese sacrificio. Que Él fue partido para ser compartido. Si Él no pasaba ese sacrificio en esa cruz, ese martirio, ese peregrinar, Él nunca va a ser partido y jamás iba a ser compartido con nosotros. Iglesia, va a ocasiones en las que el Señor te va a partir para poderte compartir. Te va a romper para poder llevarte a otros. El Señor lo va a hacer. Y es su voluntad y no la mía. Miren, no les había dicho. Apenas el lunes le comenté a los líderes. Hace 15 días, hermanos, el almacén donde yo trabajaba tronó. Todo 15 días sin trabajo. Y yo, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y gracias a Dios mañana firmo otro contrato. Gloria a Dios. Espera. Este martes que viene, pasó mañana, van a ser mi sobrino. 10 años esperando ese embarazo. Y todo es felicidad en la familia. Y me habla mi hermana y me dice, Daniel, quiero decirte algo. Y yo, dime. Y me dice, estaba embarazada. ¿Y qué pasó? Tuve que abortar.
Mi sobrino de parte de mi hermano, no, otro. Imagínense tener el corazón partido en dos. Nadie sabe, Daniel, no le digas a mis papás porque el martes nace el niño y no quiero que sepan nada de lo mío. Pero a veces el Señor nos tiene que partir. Entonces, ese día va a haber alegría por un lado, porque después de 10 años al fin mi hermano va a ser padre. Pero también va a haber tristeza porque yo sé que va a haber una mujer ahí herida, pensando que en unos meses se iba a estar viviendo ese momento. Y no va a poder. Pero va a haber ocasiones en las que el Señor nos va a partir para podernos compartir. Pero en el dolor, en la alegría, cuando todo está bien, cuando todo esté mal, somos embajadores. Representamos algo. Y si el Señor en el peor momento, en esa cruz, dijo, te amo, ¿quién soy yo? Como dijera Job, recibiré del Señor solamente lo bueno y lo malo no lo habremos de recibir. Habremos de glorificar a Dios solamente cuando todo esté bien, y cuando todo esté mal no lo habremos de glorificar. No viene tanto lo bueno como lo malo de parte de Dios. Y a los que amamos a Dios todo obra para bien, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, usted que no se lo olvide, usted es importante, es especial, usted es todo eso, linaje escogido, raza cerrosa y nación santa. Dios lo ama, es un hijo de Dios, no es un rechazado, no es un huérfano, no es un hijo. Dios lo perdonó, Dios no lo condena. Pero es un embajador. Donde esté, como esté y para lo que esté, usted es un embajador. Usted no puede decir, hoy estoy bien, comparto la palabra, estoy mal, no lo hago. Hoy estoy bien, voy a la iglesia, estoy mal, no voy. Tenemos que tomar un lugar y una posición que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y eso es lo que nos tiene que levantar y decir, por ese sacrificio es que lo voy a hacer. Porque sí, iglesia, hay muchas cosas malas, pero ¿qué pasaría si mi familia no estuviera en Cristo con esa situación? Hoy por lo menos tenemos de dónde agarrarnos. Hoy tenemos dónde correr cuando hay un problema. Si Cristo no estuviera, ¿sabes qué pasaría ahorita? Me estuviera metiendo cosas por la nariz. Estuviera inyectándome cosas por las venas. Estuviera inhalando cosas. Estuviera empinándome algo. Pero qué bueno que sé que tengo a dónde ir. Amén. Qué bueno que sé que puedo doblar mis rodillas y decirle, mira, estoy hecho pedazos. No sé qué hacer. Ya mi mundo se me desmoronó otra vez. Pero ¿qué quieres hacer con esto? ¿A dónde te voy a representar con esto? Dime dónde me quieres llevar. ¿Dónde va a haber alguien que necesite una palabra de ánimo? Dime dónde y yo voy a estar ahí. Dime dónde hay alguien que tenga necesidad para orar por él. Dime dónde hay alguien que esté roto para orar por él. Porque entiendo. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar, iglesia. Ahí es donde el Señor nos quiere poner. ¿Cómo conoceremos la gracia del Señor? Si todo está bien. Papita. Pero en ese momento donde no tienes más a dónde ir, en ese momento donde no tienes más a dónde voltear, en ese momento donde tu única esperanza es Él, ahí es donde entendemos el por qué pasamos todo lo que estamos pasando. Póngase de pie, iglesia y amigos, en esta